nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Buenas noches, señoras, caballeros. Bienvenidos a esta edición extraordinaria de Tiempos Modernos, extraordinaria como extraordinarios son los tiempos que estamos viviendo. Edición que viene motivada por lo siguiente. En pleno proceso separatista catalán va el Congreso de los Diputados y por iniciativa del Partido Socialista decide anular el juicio contra el expresidente de la Generalitat de Cataluña, Lluís Companys. Personaje que efectivamente representa parte de la memoria del nacionalismo catalán, pero cuyo comportamiento entre el año 34 y el 39 fue juzgado unánimemente como sedicioso, lo mismo por las derechas que por las izquierdas e incluso por cierta parte del propio nacionalismo catalán. Es el hombre que en el 34 proclama el Estado catalán en el balcón de la Generalitat, es el hombre que durante la Guerra Civil gobierna una región en la que se desata un terror feroz en la retaguardia. Aquí no vamos a hacer un contrajuicio. Los juicios de los tribunales de guerra son juicios de tribunales de guerra, los juicios de las Cortes son juicios políticos, pero nos interesa sobre todo el juicio de la historia. Realmente, ¿quién fue, qué hizo Lluís Companys? De eso hablaremos hoy. El pasado 12 de septiembre, el Congreso de los Diputados votaba la anulación de las condenas que llevaron ante el pelotón de fusilamiento a Lluís Companys. ¿Quién era Lluís Companys? El presidente de la Generalitat en Cataluña en los años de la Segunda República, el líder histórico de Esquerra Republicana, el mismo que dio un golpe contra la legalidad republicana en 1934, el mismo que gobernó la violenta represión roja en la Cataluña de la Guerra Civil. Huido tras la derrota, Companys fue apresado en Francia por la Gestapo alemana y devuelto a España. Aquí sería procesado en juicio sumarísimo y fusilado en octubre de 1940. Esta especie de indulto póstumo ha sido una iniciativa del PSOE y de los socialistas catalanes que salió adelante con el voto de Podemos y el PDeCAT. Ciudadanos se abstuvo, votaron en contra el Partido Popular y, curiosamente, Esquerra Republicana de Cataluña, el partido al que perteneció el propio Companys. ¿Por qué votó en contra Esquerra? Porque Esquerra exige que en la ley de memoria histórica no se acuse al régimen de Franco de ilegitimidad, sino de ilegalidad. El hecho, en todo caso, es que el Congreso ha decidido que el juicio contra Companys fue nulo 77 años después de su fusilamiento. La legitimidad del juicio a Companys es discutible, por supuesto, pero conviene recordar que la conducta del personaje fue cualquier cosa menos edificante. Su insurrección contra la legalidad republicana en 1934 para proclamar el Estado catalán fue cabalmente un golpe de Estado. Después, su comportamiento como jefe del gobierno catalán durante la Guerra Civil fue criminal. Toleró e incluso alentó la violentísima represión ejecutada por anarquistas, socialistas y comunistas que se cobró la vida de casi 9.000 catalanes acusados de ser católicos o de derechas. Los testimonios contra Companys, por otro lado, no vienen solo del lado de sus enemigos, sino también de los que formalmente eran sus aliados. El republicano Azaña, el socialista Negrín y el anarquista Abad de Santillán no dejaron de denunciar los intentos de Companys de romper la República para hacer a Cataluña independiente o su complicidad en los crímenes masivos de las milicias del Frente Popular. ¿Qué balance dejó Companys? ¿Cuál es el juicio que merece a ojos de la historia? Eso es lo que veremos hoy en este programa especial de Tiempos Modernos. Bueno, pues hemos aquí dispuestos a hacer un juicio que evidentemente no va a ser amable y tampoco neutro, porque no se trata de eso. Aquí no queremos buscar el voto de nadie, sino simplemente tratar de contar lo que de verdad pasó a nuestro leal
saber y entender. Don Pío Moa, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Contamos para ello efectivamente con Pío Moa, que es uno de los autores que más a fondo ha entrado en la realidad del movimiento separatista catalán en los años 30, y con Juan Fruguer, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuyo blog en La Gaceta acerca de los crímenes del comunismo es leidísimo, bien conocido, una enorme cantidad de documentación, y que conoce muy bien cómo fue el terror desatado en la Cataluña de Companys, precisamente, durante los años de la Guerra Civil. Yo quizá empezaría por el principio para las, como se dice ahora tanto, para las víctimas de la LOGSE, Pío, tratando de recordar, bueno, quién era Companys y cómo llega al poder. Estamos hablando de un personaje que es uno de los líderes, digamos, de segunda fila del separatismo catalán en los años 20, que crece rápidamente a la sombra de Macià y termina en lo alto de la cuesta. Hombre, yo creo que hay que empezar por decir que es muy lógico que, bueno, tal como se ha dicho en la presentación, Companys era esencialmente un político criminal. El responsable fue el que presidió todas esas cosas, crímenes, etcétera, y que, por lo tanto, es muy lógico que el Congreso de los Diputados se identifique con él, igual que los separatistas, y que declare nulo el juicio. Es natural. O sea, vengo diciendo desde hace mucho tiempo que nuestros llamados representantes, que lo son en base a demagogia, falsificación de muchas cosas, engañar a la gente, pues que son ahora mismo los peores enemigos de la legalidad, o sea, de la democracia, son los peores enemigos de España, de la subsistencia de España, y me parece completamente lógico y completamente coherente que hagan estas cosas, como la ley de memoria histórica, etcétera, ¿no? Que es una ley de exaltación de los fusilados después de la guerra, después de juicio, y que en general, evidentemente algunos inocentes tuvieron que caer dadas las circunstancias, pero que en general eran culpables de crímenes espeluznantes. Es normal que esta gente se identifique con ellos. Abres ayer un melón muy interesante, porque además es una de las cosas que tú has denunciado, y de una forma que asombrosamente mucha gente no ve, que es que al condenar las acciones de determinados tribunales sobre gente que era por igual culpable o inocente, estás convirtiendo al culpable en inocente. Claro. Y quizá este sea uno de los mejores ejemplos. Antes de ir al primer corte, que va a ser brevísimo, pero que nos toca pronto, Juan Fruguer, una primera valoración. Bueno, para mí el personaje de Companys queda claro, sobre todo desde su actuación ya en los años 20, ¿no? Su gusto por el crimen le lleva a ofrecerse como voluntario y además ser uno de los principales abogados, defensores de los pistoleros, es decir, de los terroristas, asesinos, principalmente anarquistas, con los que tiene que acabar la seguridad del Estado, porque están practicando esa línea dentro del anarquismo que aboga por la acción directa contra los propietarios. Hayan tenido la responsabilidad que hayan tenido esos propietarios en cualquiera de las pérdidas que ellos decían de poder adquisitivo o el esclavismo, como lo llega a definir Companys en varios de los juicios. Él, a través de ese trabajo de defensa de los asesinos y de los criminales, ya se posiciona al lado de quienes han perdido cualquier tipo de razón que pudieran tener por el mero hecho de emplear esos métodos. Y posteriormente siempre fue un firme defensor de la, llamémosle, lucha armada, en sus términos, realmente del terrorismo, para imponer cualquier tipo de ideología política que él defendiera. Lo demostró en los años 20, lo demostró en los años 30 y lo demostró durante la Guerra Civil con el firma por orden que aparecen en cientos de condenas a muerte de personas que el único delito que habían cometido era tener una creencia religiosa o no pensar directamente como él. Así que, como primera conclusión de este brevísimo primer tramo, enseguida continuamos, del programa, lo que tenemos es un hombre que nace al calor, como hombre público, al calor de la defensa de los elementos anarquistas durante la guerra de pistoleros sindicales y pistoleros empresariales, etcétera, en fin, en la Barcelona de los convulsos años 20, que no forma parte, por tanto, de eso que se llama la burguesía nacionalista, sino que está con los elementos revolucionarios y que, por tanto, forma parte de la más exaltada de la sociedad catalana y, más concretamente, de la sociedad catalana separatista, lo cual ya pone entre paréntesis un poco la oportunidad de que sea precisamente su juicio el que se anula en un momento como el actual y nada menos que en las Cortes. Enseguida vamos a entrar más a fondo en lo fundamental. Estamos hablando de un hombre que en 1934 se subleva contra el poder legal de la República. Eso lo vemos enseguida. Hasta ahora mismo.
Estamos de vuelta con este juicio histórico a Lluís Companys en esta edición especial de Tiempos Modernos y habíamos dejado el relato en la aparición de Companys como figura pública en tanto que abogado laboralista, dicen los de Esquerra Republicana hoy, en realidad abogado de los pistoleros anarquistas en un conflicto muy complejo del que aquí no vamos a hablar gran cosa, pero sí que me interesa subrayar que no es una figura que sea posible asimilar a eso que se llama catalanismo moderado, el que nace con la Lliga, de Prat de la Riba, Cambó, etcétera, sino que esto es otra cosa. Pío Moa, en su libro del Nacionalismo, es una historia chocante, ha desarrollado ampliamente la cuestión de los nacionalismos vasco y catalán, y esa época la conoce muy bien. El mundo del Estat català, de Macià, etcétera, sí, no es exactamente el mundo de Prat de la Riba y sobre todo de Cambó. No, bueno, Cambó y Prat de la Riba era un poco chiflado, eso desde luego. Cambó evolucionó desde el nacionalismo, vamos a decir así, que en el fondo tendía al separatismo, aunque ellos siempre han estado dudando entre separarse o convertirse en los amos de España. En que los catalanes, la Cataluña, la región, porque partían de una idea histórica completamente falsa, que es que antes había sido Castilla, un poco el centro de España, y que ahora le tocaba a Cataluña. Castilla hacía siglos que no era nada importante en el conjunto de España, ¿no? Pero ellos partían de una serie de mitos y de una falsificación histórica tremenda. De todas maneras, Cambó, sobre todo a raíz de la huelga anarquista de la canadiense, pues cambió de posición, porque vio que aquel nacionalismo estaba creando una situación revolucionaria también. Y entonces volvió al regionalismo. Prácticamente la postura de Cambó fue regionalista a partir de entonces. De hecho, apoyó a Franco durante la guerra, etcétera, ¿no? Entonces, en cambio, Companys no era al principio separatista, incluso era españolista, pero estuvo muy en contacto con los anarquistas, concretamente con los terroristas anarquistas, que luego veremos cómo eso tuvo cierta repercusión posterior en un asesinato muy... en fin, ya hablaremos un poco de ello. Y pues Companys era una persona, también era un personaje débil, de carácter débil, y cuando se metió a nacionalista, a separatista en el fondo, pues se veía presionado por los demás, por los que eran más viejos que él y que decían, bueno, este no es de los nuestros del todo, ¿no? Y eso le obligó a ir más allá y eso se vio muy claramente cuando intentó la insurrección del 34, de octubre del 34. Él, que no solo fue simplemente que declarara el Estat català, aunque hablaba también de una república federal, que claro, era romper por completo la república, ¿no? Es que además llamó a las armas, preparó durante meses, estuvo preparando un alzamiento armado, y que esto lo he detallado en el libro, casi siempre lo olvidan los panegiristas de este personaje, y le salió mal, como le ha salido mal hasta ahora, digamos, a los separatistas en cuanto han tenido enfrente una acción enérgica, se han desmoronado. Pero claro, en la actualidad es otra cosa, no tienen ninguna acción enérgica enfrente, tienen al contrario complicidad, porque llevamos ya desde hace casi 40 años, los gobiernos se han dedicado a apoyar, a financiar a los separatistas, a claudicar ante ellos, a hacerle todo tipo de concesiones, y claro, la cosa ha ido más hasta lo que estamos ahora, una situación en la que la ley no se respeta de ninguna manera, ni se hace cumplir para nada, en que el Estado es residual, en Cataluña, como en Vascongadas, el Estado apenas existe, ¿no? Y en que, por ejemplo, cuando se habla del referéndum, ya hubo otro referéndum, la consulta llamada famosa, ¿no? que se celebró, mientras Rajoy decía que no lo iba a permitir de ninguna manera, que él iba a defender la ley y la Constitución. Bueno, pues estamos en un estado de farsa continuado y es así. Bueno, y Companys es un icono de tanto de los separatistas como de ahora mismo de todo el gobierno, de toda la ¿cómo se llama? Estos que han declarado nulo el juicio, o sea, los diputados, y eso es muy significativo. Así que vamos a ver un poco más en detalle quién era este personaje. Enseguida vamos a ver concretamente lo que pasó en el año 34. Pero antes, Juan Fruguer, este hombre crecido como abogado de sindicalistas se convierte en el representante del sentimiento nacional catalán en la época republicana. Y es un poco, ¿cómo decir?, extraordinario, porque
¿Qué le empujaba o quién le empujó a semejante estatuto? Bueno, ahí hay una cuestión. Él crece siempre a la sombra, lo comentaba antes Pío, de los que eran sus mayores, de los que habían sido los representantes de ese nacionalismo que va radicalizándose desde la Renacença, desde lo que comentaba Prat de la Riba y compañía, y él tiene siempre el objetivo claro de ser quien sustituya a Macià. Si Macià se radicaliza, él se radicaliza. Si Macià guarda un tiempo de respeto, él guarda un tiempo de respeto. Él quería convertirse en esa figura, ¿no? Pero es cierto que cuando las posturas, a partir sobre todo de octubre del 34, se enconan, él tira para adelante. Y digo a partir de octubre del 34 porque hasta el mes de junio del 33 él era un hombre de la República, fue ministro de Marina durante 3 meses. Afortunadamente durante 3 meses, por lo visto, montó un follón con el tema de puertos y concesiones y una serie de empresas que fueron beneficiadas, sobre todo 2 empresas vinculadas a la masonería internacional que le vinieron recomendadas, que eso todavía está por estudiarse. También eso debería verse cuál fue el desfalco y qué dineros se llevó, porque una de las cosas que le acusaron es de llevarse dinero. En ese momento ya él rompe cualquier vinculación con la posibilidad de pertenecer a una España común, de ser un factor del nacionalismo autonomista, podemos llamarlo todavía. Autonomismo, es verdad que ellos tienen lo del Estatuto de Autonomía muy presente, sí, sí. Pero realmente el sentimiento ya excede lo que es la autonomía en competencias y se decanta abiertamente por la separación, cuando es apartado de ese cargo público. Eso lo siente primero él como una ofensa y además así lo escribe, ¿no? Y luego, en segundo lugar, cuando ve que o participa de la preparación de eso que iba a ser octubre del 34, o participa de eso o se queda fuera, él tiene claro, eso nos dice la convicción que podía tener en sus principios, ¿no? Es decir, le da igual sus principios, él lo que quiere ser es el líder, él tiene claro que tira hacia adelante. A él no le importaba ir a la cárcel, ya estuvo en la cárcel a final de los años 30, ¿no? Por esa colaboración con los terroristas, precisamente. El gobierno de Primo de Rivera, él lo termina estando en la cárcel, además junto a su hijo, que es uno de sus colaboradores, ojo, y es otro de los personajes que habría que estudiar o citar de determinada manera, porque es quizá también el factor que le une a él con los jóvenes radicales. O sea, el hijo es más radical que él quiere ser tan radical como los que le preceden para poder ocupar su puesto y su hijo le va empujando, ¿no? Ese cúmulo de circunstancias le hacen a dar el paso y en vez de mantener unos principios y unos valores que podía haber tenido durante un tiempo, tirarse para adelante. Pero si tú tiras esos principios, esos valores y das el paso de adelante, lo que echa por tierra cualquier posible redención de la personalidad de este individuo es que se vuelca abiertamente al crimen, al asesinato y a la ruptura de la unidad de España. Vamos a ver esto detalladamente enseguida. ¿Por qué? Recuperemos los hechos. 1931 se proclama la República. Efectivamente, Companys durante unos meses es ministro de Marina. En el año 32, a partir del año 32, surge un serio conflicto entre el gobierno catalán y el gobierno de la República por una ley de cultivos, una cuestión agraria que en principio parecía puramente técnica. Este conflicto se va enconando. Cataluña tiene su estatuto de autonomía en el propio año 32, si yo no recuerdo mal. En el 33 gana las elecciones el centro-derecha. A partir de ese momento, el conflicto famoso agrario todavía se hace más vehemente y Companys empieza a apartarse de la órbita, como decía Pfluger, gubernamental, institucional. Y es cuando, como señalaba antes Piemoa, empiezan a armarse a milicias nacionalistas, separatistas en Cataluña. Todo eso resulta que en octubre del 34 estalla, cuando la CEDA entra en el gobierno. Había ganado las elecciones, pero hasta fin parecía que no podía entrar en el gobierno un partido de derechas. Bueno, cuando entra, estalla. Y estalla en forma de revolución socialista y, en concreto, en Cataluña, en forma de insurrección. En principio no separatista, pero enseguida veremos por qué sí lo era realmente, apoyada allí por el PSOE. Ese día, efectivamente, como señala Pfluger, Companys cruza el Rubicón y se pone abiertamente fuera de la ley. Pasó así.
La exaltación de Companys forma parte de la propaganda de la memoria republicana, pero lo cierto es que el 6 de octubre de 1934, Lluís Companys, a la cabeza del gobierno de la Generalitat de Cataluña, autónomo desde 2 años atrás, rompió la legalidad de la Segunda República y proclamó la República Catalana. Como pretexto empleó la sintonía con los socialistas que en ese mismo momento desencadenaban la Revolución de Octubre contra el gobierno de centroderecha en toda España. Formalmente lo que Companys proclamó fue el Estado catalán dentro de la República Federal Española, pero la tal República Federal no existía, de manera que el golpe de Estado era evidente. Un amplio sector del nacionalismo veía el intento como la pura y simple secesión de Cataluña, porque Azaña había concebido un estatuto autonómico que debía resolver el problema creado en dicha región por los nacionalistas, pero algunos de estos lo habían mirado solo como un paso adelante hacia mayores concesiones sin un final determinado y otros hacia una próxima separación. Lo cierto es que ante la rebelión, la gran masa de los catalanes, como del resto de los españoles, permaneció afecta a la legalidad, desoyendo los llamamientos a las armas prodigados por la radio que dominaban los líderes de la Esquerra. Entonces el jefe militar de Cataluña, general Batet, trató de parlamentar el jefe de los Mossos d'Esquadra para que se pusiera a sus órdenes. Este le respondió que solo obedecería al presidente de la Generalitat. Batet habló a continuación con el presidente del gobierno de la República, Lerroux, y proclamó el estado de guerra. Los de Companys movilizaron un centenar de Mossos d'Esquadra y 1 millar de milicianos separatistas y socialistas. Desde meses atrás habían sido armados por el propio partido de Companys. A las 11 de la noche de aquel 6 de octubre de 1934, una compañía de infantería y una batería del regimiento de artillería llegaron a la Rambla de Santa Mónica. Cuando el capitán se dispuso a leer el bando de proclamación del estado de guerra, los separatistas empezaron a disparar, resultando muertos un sargento y heridos otros 7 militares. La respuesta fue un cañonazo de artillería. Así se acabó el golpe de Companys. A la 1:30 de la madrugada del 7 de octubre se rendían los golpistas. Bueno, es lo que se llama la legalidad republicana, contra la que efectivamente se había levantado Companys. Bueno, vamos a ver, la legalidad republicana era muy especial. Sí, cierto. Se basaba en ¿cómo se llama? Una constitución hecha sin consenso ninguno y sin refrendo popular. No hubo referéndum para esa constitución, pero de todas maneras era la legalidad que había, ¿no? Y es evidente que esta legalidad había sido hecha por las izquierdas y son las izquierdas las que empiezan a destruirla. Y empiezan a destruirla en cuanto, basándose en esa misma legalidad, las derechas sacan una gran victoria electoral en 1933. Concretamente, el partido de Companys declaró que se consideraba en pie de guerra, ya en ese momento, en unas declaraciones, en unos artículos muy fuertes, ¿no? de aquel momento, ¿no? Muy anticlericales, pero brutalmente anticlericales. Bien, llega, con varios pretextos, lo que intentan, tanto el PNV como la Esquerra, como los socialistas, como Azaña, es desestabilizar la República después de la victoria de las derechas, mediante una serie de movimientos absolutamente desestabilizadores que concluyen en la rebelión de octubre del 34. La rebelión de Companys fue especialmente ridícula porque fue liquidada en 2 patadas por muy pocos soldados. 10 horas, si no me equivoco. Sí, 10 horas. Ellos, curiosamente, desde la radio que dominaban, estaban constantemente llamando a la población a las armas, que hay que resistir, que tal. Por supuesto, la población no les hizo ni caso, lo cual revela también que la gran mayoría de los catalanes estaban a favor de la legalidad y estaban en contra de tales aventuras, ¿no? Pero después de este fracaso, la propaganda separatista pues creó una imagen absolutamente demencial de Companys. Companys es Cataluña, Cataluña es Companys. Companys y Cataluña se encontraron el 6 de octubre y ya nunca se separarán. Cosas así, mientras él estaba encausado, ¿no? En la cárcel. Y quizás una de las cosas más graciosas, bueno, graciosa a su manera, es la defensa que hicieron ante los jueces, ¿no? Los juzgó el Tribunal de Garantías Constitucionales, que en realidad debía juzgar los otros, y el Tribunal de Garantías Constitucionales justamente había sido rechazado
en los follones estos desestabilizadores del verano, por estos, diciendo que eso no tenía ninguna autoridad para decidir nada, ¿no? Pero era un tribunal mucho más benévolo que lo que hubiera sido con un tribunal corriente. El caso es que, no sé si hay tiempo ahora para desarrollar, una de las cosas más graciosas, ya digo, a su manera, es la defensa de estos personajes. Ellos decían que no tenían nada, que ellos no. Les preguntaron, pero bueno, ustedes... no, nosotros simplemente es que había rumores de que los anarquistas iban a tomar, y nosotros, pues para prevenirlo, es interesante, pues movilizamos. Porque eso que era el alegato de la defensa, sí, que era de Osorio y Gallardo, si no recuerdo mal, sí, sí. Hoy es la versión oficial en Cataluña, que es una cosa fantástica. Vamos a hablar de esto inmediatamente a la vuelta de la publicidad. Serán cobardes, además, porque en lugar de admitir su responsabilidad, se escaqueaban. Ya hablaremos más de esto. Vamos al anuncio, volvemos. Estamos de vuelta y estamos en plena revolución del 34, que ha estallado, guiada por el PSOE, en buena parte de España, fracasa rápidamente en prácticamente toda España, menos en Asturias, y es el momento que Lluís Companys aprovecha para proclamar una cosa realmente singular: el Estado catalán dentro de la República Federal Española. No había República Federal Española, entonces lo que proclama Companys es algo así como una declaración de intenciones por si acaso triunfa, que a él le permita decir, por si acaso fracasa, que en realidad no era eso lo que quería hacer. La cuestión es que su defensa, como explicaba Pío Moa antes de la pausa, lo que esgrimirá en el proceso, y hoy es la versión oficial del nacionalismo catalán, es que en realidad Companys se levanta para proteger la legalidad frente a lo incontrolable de las milicias de extrema izquierda que estaban ya funcionando por el país. Sí, bueno, hay que decir que lo mismo los socialistas, cuando deciden lanzarse a la insurrección, se plantean, ¿y si fracasan? Y entonces dicen, bueno, pues si fracasa nosotros no tenemos nada que ver. Ha sido una cosa espontánea de la gente que estaba indignada con la derecha y se ha lanzado a la calle. Nosotros, eso ya de antemano lo plantearon así. Cuando detienen a Largo Caballero se hace el loco, yo no tengo nada que ver. Total, que el tribunal lo absuelve por falta de pruebas, cuando estaba clarísimo, ¿no? Todas sus declaraciones, sus preparativos, vamos, es que no hay la menor duda. Bueno, pues con Companys pasa algo parecido, aunque Companys sí fue condenado. Companys lo que mantuvo es que ellos no tenían, Companys y los suyos, y claro, el fiscal les preguntaba, bueno, pero vamos a ver, ¿ustedes creen que unos soldados con un cañón son anarquistas? ¿Ustedes creen que...? No, yo no sabía nada, decían, nosotros no sabíamos nada, nosotros estábamos allí en el Palacio de General y no nos dimos cuenta de nada. Y así sucesivamente, porque estaban, claro, todas vamos a decir, los audios de todo lo que habían estado llamando a la insurrección contra el gobierno por el Estado catalán, etcétera, que nadie siguió, ¿no? Bueno, pues curiosamente no solo fracasaron políticamente, fracasaron además con un ridículo extremo. Y sin embargo consiguieron rehacerse de él. Debido a la debilidad de la reacción en el aspecto, digamos, de la propaganda o de la política por parte del gobierno, debido a, entre otras cosas, a la división, a Alcalá Zamora, que estuvo obstruyendo cualquier medida represiva. En cualquier país occidental de Europa, estos señores habrían sido ilegalizados. Y condenados, bueno, fueron condenados apenas, pero podrían haber sido fusilados perfectamente en Francia, en Alemania, en cualquier otro sitio, ¿no? Por eso que se llama inhabilitación. Pero aquí no se hizo nada de eso. A los pocos meses, los socialistas y estos habían creado una campaña sentimental, muy sentimental, sobre las masas, Companys Cataluña, etcétera, etcétera. Sí. Y claro que hubo algunos chivos expiatorios, que fueron Dencás o Miquel Badía, que fueron los únicos que hicieron algo de resistencia, muy poquito, pero sí algo. En caso huyó por las alcantarillas, en fin, pero eso es lo de menos. Y esto provocó un suceso del que vamos a hablar luego porque tiene mucho interés. Perfectamente. Será luego. Fruber, exactamente qué es lo que pasa entre el 6 y el 7 de octubre del 34. Bueno, si me permites, nos vamos al 5 de octubre. Venga, vamos al 5 de octubre. 5 de octubre empieza la llamada huelga general revolucionaria, es decir, el levantamiento, el intento de golpe de Estado de socialistas,
un sector del socialismo, las milicias socialistas, anarquistas y comunistas, que es desmontado en toda España. Pasa algo en Andalucía, algo en Madrid, pero solo triunfa momentáneamente en Asturias porque confluyen todas estas fuerzas en un bloque común en las cuencas mineras y bajan hacia Oviedo, ¿no? Eso lo está observando Companys con mucha atención, porque su cobardía le hacía ver que si no triunfaba en otro sitio él no se lanzaba a esa aventura. Por eso en lugar del día 5 se levanta el día 6 contra la legalidad republicana. Él tiene que ver que están desviadas las fuerzas hacia otro lugar para que él sentirse con la fuerza suficiente como para no abrir un frente él solo, ¿bien? Por eso decide el día 6 declarar el Estado catalán, hacerse fuerte junto, depende de las fuentes, ¿no? Estamos hablando de que entre 800 y 1.500 individuos armados, de los que aproximadamente un tercio formarían parte de los antiguos Mossos de Escuadra y el resto serían las milicias que venían armando en los meses anteriores y dándole además... Dencas era el responsable quizá de esa compra de armamento y esa instrucción. La instrucción no se la dio él porque no tenía ninguna instrucción militar, pero sí buscó quien se la diera. Y en ese momento declaran, por mucho que dijeran después en los juicios, las memorias al respecto de Osorio Gallardo son divertidísimas, porque Osorio Gallardo tiene un libro de memorias sobre lo que hizo él jurídicamente y demás, aquello parecía que había sido el inventor, ¿no?, de la defensa en un caso penal, y es miserable, ¿no?, lo que intenta vender. Bueno, pues en ese momento, ya acuartelados, declaran el Estado catalán. Como bien dices, todos los medios que controlaban, muy similar a lo que está ocurriendo ahora con las televisiones públicas que controlan los actuales separatistas catalanes, empiezan a difundir un mensaje para ver si no llaman a que se sumen al esfuerzo armado, sino a que rodeen el Palacio de la Generalidad para evitar que la columna que ya saben del ejército llegue a tomar posiciones. Evidentemente no aparece ahí absolutamente nadie y las columnas llegan hasta la puerta del Palacio de la Generalidad. Otro argumento para saber que mienten cuando dicen que van a defender de los anarquistas. La Generalidad. ¿Por qué? Porque ellos llaman a que se interpongan, como esa especie de barrera humana que se usan en muchas guerras de forma miserable, ante el ejército que sabe que está viniendo, que saben que está llegando. En ese momento, el general Batet, al mando de las tropas, da un ultimátum. El ultimátum, sin que haya un movimiento de tropas de acercamiento, es respondido con fuego desde las ventanas de la Generalidad, causando una baja por muerte y otras 7 por heridos de diferente consideración. En ese momento, ¿la respuesta cuál es? Un único cañonazo. Solo un cañonazo de un cañón de calibre medio, que no llega a atravesar todo el muro del Palacio de la Generalidad, desmonta las ínfulas separatistas y del nacionalismo catalán y hace que, como decía Pío, varios de los dirigentes abandonen por las cloacas el Palacio de la Generalidad, mientras que los otros, los pobres engañados a los que habían adoctrinado, tiran sus fusiles y se entregan. Entre ellos, esos Mossos de Escuadra, 500, sobre entonces se tenía unos 4.000 Mossos de Escuadra toda Cataluña. Estamos hablando quizá de una proporción como la que nos podamos encontrar el 1 de octubre, ¿no?, con ese movimiento que hay ahora, ese sindicato que hay dentro de los Mossos de Escuadra que dice que no piensan retirar una sola urna, ¿no? Creo que tiene 350 afiliados sobre 18.000 Mossos de Escuadra. No es significativo como ocurrió en aquel momento. Tiran las armas y se entregan. Por eso no se juzgó a ninguno de esos 1.500. Hablamos de la campaña esa famosa de propaganda que hacen después. Es la misma que se hizo con la Revolución de Asturias. Sí. La prueba exactamente igual. A nivel internacional entran los vínculos, ¿no?, pues a través del socialismo internacional, las internacionales anarquistas. Y otra prueba de que ese ataque contra las personas, esa brutalidad en la represión es falsa, es que una vez que ellos llegan al poder otra vez, porque recordemos que en febrero del 36 ellos vuelven a llegar otra vez al poder, no se abre un solo procedimiento para depurar responsabilidades sobre las supuestas torturas, la supuesta falta de garantías judiciales. En ningún momento se actúa. Y ellos están en el poder desde febrero del 36 hasta, dicen, bueno, podríamos decir hasta julio del 36. Son meses suficientes como por lo menos haber nombrado un tribunal y abierto el procedimiento. En cambio, no se hace absolutamente nada. Hemos hecho particular hincapié en todo lo que ocurre en el 34, porque es muy importante cuando un parlamento democrático toma una decisión como esta, recordar lo que ocurrió con el indultado frente a otro parlamento en principio democrático, que es que se sublevó contra él. Pero en el caso de Companys, en su hoja de servicios, llamémosle así, no hay solo una sublevación, un golpe de Estado, como se le quiera llamar.
Hay todo lo que pasó después, siendo el responsable político de una región concreta, que fue Cataluña, durante la Guerra Civil. Porque lo que ocurrió en Cataluña durante la Guerra Civil no fue solo una guerra, fue sobre todo una guerra interior que significó la muerte, asesinados alevosamente, sin juicios, sin nada, a cerca de 9.000 catalanes. Y el responsable político de aquello, tanto que presidente de la Generalidad, fue precisamente Lluís Companys. Javier Barraicoa ha publicado un libro reciente sobre este asunto, Los descontrolados de Companys. Y en una entrevista con los amigos de la Contra TV, Javier Barraicoa contaba cosas como las que van a escuchar ahora mismo. Presten mucha atención. Companys lo quieren hacer pasar por mártir, pero Companys en el fondo es un verdugo tanto directa como indirectamente. Esto quiere decir que en Cataluña, durante el mandato de Companys en la Guerra Civil, en la Generalitat, se firman unas 400 penas de muerte directamente con el sello de la presidencia de la Generalitat. Por tanto, es un verdugo que, digamos, asume por un decreto ley la responsabilidad de esas muertes, porque da una especie de golpe de Estado y asume unas responsabilidades, que es que la Generalitat se puede presentar como causa en las causas militares, cosa que legalmente no podía. Y aparte es responsable indirecto, verdugo, de más de 8.000 asesinatos que él permite gracias a su colaboración pues, con grupos estalinistas o anarquistas, y estos asesinatos son impunes en toda Cataluña y él no hace nada por detenerlos. La clave del libro que propongo sobre Companys, la hipótesis, es precisamente que no son los descontrolados, porque de Companys se quiere crear un mito, y para que este mito funcione, lo que se esgrime desde el nacionalismo es que Companys no era responsable porque no controlaba la situación. Después de la sublevación del 19 de julio en Barcelona hay un descontrol anarquista. Sin embargo, Companys da instrucciones para que se repartan fusiles del cuartel de San Andrés de Barcelona a los anarquistas. Se les dan fusiles a cambio de identificaciones, se organizan los comités de milicias antifascistas en los cuales todos los milicianos van identificados. Por primera vez sale publicado en el libro el listado de 1.300 milicianos por distritos de Barcelona, lo que cobran, los cargos que ocupaban. Por tanto, todos esos asesinatos, que durante los primeros 9 meses llegan a 5.000 asesinatos en Cataluña, muchos muy crueles, se hacen, digamos, bajo supervisión del comité de milicias, que está en contacto directo con Companys. Esquerra Republicana debería tener noticias, porque en Barcelona concretamente llega a haber 46 checas o centros de prisión y tortura a la vez, muchos de ellos controlados por partidos políticos. Esquerra Republicana tenía en concreto una checa, y se sabe que una forma de eliminar los cadáveres muy específico de Esquerra Republicana era llevarlos a una cementera que está en la ciudad de Montcada y Reixac, y ahí los echaban a los hornos de la cementera, los cuerpos. Hace muy poco el antiguo alcalde de Barcelona, de Convergencia y Unión, Xavier Trias, hizo un homenaje a los asesinados en Montjuïc, fusilados por Franco, pero se olvida de que su tío Ignacio fue asesinado por Companys, con la firma de Companys, y es una vergüenza, digamos, que haya callado. También la última masacre en Montjuïc es muy curiosa, porque Companys consigue que el gobierno de la República le dé el castillo de Montjuïc a la Generalitat, y entonces, como una forma de no ensuciar el castillo, dejan de hacer fusilamientos ahí, pero una forma de fusilar o de matar a los condenados a muerte era llevarlos. Se convocaba una turba de gente y se lanzaban sobre ellos y los linchaban en vivo, o sea, ya ni siquiera eran fusilamientos militares. Y de hecho, en la última masacre llega a haber hasta 6 mujeres embarazadas que son asesinadas con la firma de Companys, ¿no? Es un personaje muy complicado, es un personaje, hemos de pensar que es un republicano que tiene título de nobleza por parte de su madre, de una nobleza jover de Lérida. Es un personaje que, siendo muy rico,
es un vago profundo, tardó 18 años en acabar la carrera, simplemente le gustaba la política, se mete en el mundo del espiritismo. Luego, antes de ser fusilado, su familia era muy católica y por intercesión de sus hermanas se llega a confesar. Pero toda su vida política es como una sucesión constante de traiciones. Él era españolista, profundamente españolista, milita con Lerroux, con los republicanos de Lerroux. Él había, digamos, pegado y atizado a catalanistas por bailar sardanas. Luego, cuando cambian las tornas, se pasa pues a los republicanos, cada vez más radicales, se acerca a los anarquistas. Cuando parece que el catalanismo va a ser fuerte, pues se pasa al catalanismo y muchos catalanistas no se fían nunca de él, incluso ahí hay muchos rifirrafes. Y él, cuando ya entramos en la fase de la guerra civil, prefiere pactar con los anarquistas y empieza a traicionar a todos sus compañeros anarquistas, catalanistas. Y cuando ya ha utilizado a los anarquistas, los traiciona a todos y pacta con los estalinistas. Digamos que es un personaje que va dejando un reguero de sangre a su paso. Es un personaje celoso, hay testimonios de gente que lo ve chillar, dar pataletas, tirarse al suelo cada vez que le llevaban la contraria, era como un niño malcriado. Hasta Macià le tenía que echar broncas de este comportamiento prácticamente infantil, ¿eh? Es todo un personaje histriónico, es la palabra. Bueno, hay una mitología sobre la muerte y algunos comentarios a hacer. La mitología es que dicen que Companys decide morir descalzo para pisar la tierra de Cataluña, como una forma de sentirse morir por la patria. Esto no es así, murió calzado. Se ha creado un mito. También es verdad que él, cuando ya es entregado por la Gestapo a las autoridades españolas y ya entra en un proceso que le va a llevar al juicio y después a la muerte, él en sus escritos cada vez es más místico, habla de Dios, pide que recen por su alma, él ofrece, pero lo mezcla también un poquito con que le da muchas gracias a Dios por morir por sus ideales de Cataluña. Digamos que en ese sentido es un personaje curioso. Sí, la confesión se debe gracias a sus hermanas. Sus hermanas dejaron de hablarle cuando Companys se divorcia, porque con la República se aprueba la ley del divorcio. Uno de los primeros que se divorcia es Companys, y sus hermanas eran muy devotas de Santa Teresa, entonces le habían dejado de hablar, pero cuando llega a Barcelona va a ser juzgado, interceden a las autoridades, rezan muchísimo a Santa Teresa, lo dejan por escrito que esperan que no sea fusilado el día de Santa Teresa, y de hecho es fusilado el día de Santa Teresa de Jesús, y esto crea como una paradoja, digamos, un poco curiosa de lo que es España, ¿no? Que las hermanas, que eran muy devotas de Santa Teresa, pues luego resulta que Franco también pasó toda la guerra con el brazo incorrupto de Santa Teresa, ¿no? Y Companys por ahí en medio. Es verdad que la muerte de Companys, muchísimos testigos de la época, compañeros de Esquerra Republicana, catalanistas, socialistas, todos dicen prácticamente lo mismo. Companys es un desastre, Companys ha traído la tragedia a Cataluña, Cataluña ha perdido todo lo que tiene por culpa de Companys, pero Franco lo ha hecho un mártir, ¿no? Y entonces, incluso alguno llega a decir, Franco nos ha obligado a hacer un mártir o una imagen, un icono de Companys, cuando Companys ha sido lo peor que le había podido ocurrir al catalanismo, ¿no? Lo peor que le había podido ocurrir al catalanismo, dice Javier Barreco, autor de Los descontrolados de Companys en Libros Libres. Pío Moa, es verdad que tanto Azaña como Negrín, como Abad de Santillán, los juicios de personalidades de lo más relevante del Frente Popular sobre Companys son unánimemente acerbas. Sí, bueno, primero hay que decir, usted dijo que hablaba de un parlamento democrático. Un parlamento democrático no es el que tenemos. Un parlamento que hace lo que está haciendo la ley de memoria histórica no es un parlamento democrático. Si nos metemos en ese jardín, se nos va a ir el programa y nos quedan apenas 8 minutos. Simplemente hacer esta precisión. Ahora, eso de que Franco hizo un mártir es otra historia. O sea, Franco, después de la guerra, decidió hacer justicia con los crímenes que habían sido espeluznantes, ¿no? Y mediante juicio.
No, pero perdón, Pío, tenemos muy pocos minutos y me interesaría sobre todo que el espectador sepa no tu opinión sobre lo que ha dicho Barraicoa, sino la cuestión de cómo dentro del propio campo republicano sus principales responsables... Sí, bueno, quería hablar de un tema que es muy interesante porque es muy significativo. Es casi anecdótico, pero es una anécdota que es una categoría, ¿no? Poco antes de que estallara de nuevo la guerra en julio, pues fueron asesinados Miquel Badia y su hermano. Estos habían sido los jefes, sobre todo Miquel Badia había sido el jefe de los organismos de represión de la Generalitat, de la Generalidad, unos meses, o sea, antes del 6 de octubre. Y le acusaban de torturas y cosas por el estilo. El caso es que son asesinados y aparece en toda la prensa, los falangistas han matado a estos señores, pero esto no se lo creía nadie. Y efectivamente el grupo de Estat Català, que eran los más radicales y estaban dentro de la Esquerra, pues se dieron cuenta de que era Companys quien estaba detrás de estos asesinatos. Y efectivamente lo primero que hicieron fue separarse de la Esquerra y asesinar a uno de los confidentes, un travesti, que era un confidente que tenían allí en la zona mala de Barcelona. Y planearon secuestrar a Companys. Ya entrada la guerra, planearon secuestrar a Companys, probablemente matarlo, por esta razón. Bien, el caso es que ¿de qué vino todo esto? Pues, como dije antes, el exaltar a Companys en relación con el 34 obligaba a buscar algunos chivos expiatorios, que eran precisamente este Dencas, era Dencas y este Miquel Badia. Estos quedaron muy resentidos porque toda la exaltación de Companys se convertía en una ridiculización de estos dos que habían sido los únicos que hicieron algo de resistencia, como digo. Bueno, pues resulta que Companys se había enamorado de una chica joven, de las juventudes, que estaba casada, y esta chica había tenido precisamente en los días de aquello de octubre, había tenido una relación amorosa con Miquel Badia. Dado que a Miquel Badia lo estaban poniendo verde, este fue a Companys y le dijo, esta chica, se llamaba Mercè no sé qué, no me acuerdo el apellido, esta chica tuvo un asunto conmigo. Y Companys, que era muy celoso, le obligó a jurar sobre la cama de Macià que le sería fiel. Y esto dentro de los círculos catalanistas le solían llamar la misa negra en la cama de Macià. Entonces, detrás del asesinato de Macià estaba este asunto. Bueno, pues el grupo que intenta matar, ya durante la guerra, que intenta secuestrar o matar a Macià, pues... ¿A Badia? No. Macià. A Macià le consideraban el asesino, el que estaba detrás del asesinato. Lo había asesinado directamente un anarquista, porque Macià seguía teniendo lazos estrechos con los anarquistas. Bueno, el caso es que se crea una situación extraña, y es que la mujer, la chica, pues adquiere una influencia política y consigue que metan como director de la policía, vamos a decir, de los servicios de seguridad, pues a un amigo suyo, que por lo visto se dedicaba a facilitar chicas a los dirigentes, ¿no? Que se llamaba Reverter o Revertés o algo así. Bueno, pues entra en la conspiración. Pero un buen día los anarquistas lo detienen. Los anarquistas lo detienen y lo acusan de estar traficando con dinero, metales preciosos, etcétera, hacia Francia, cosa que hacían todos. Un minuto, Pío, que te toca... Bien, pues muy brevemente. Entonces, Revertés dice, bueno, o me liberan o cuento trapos sucios de Companys. Companys consigue que lo liberen. Y efectivamente lo sacan para llevarlo a Francia, y al día siguiente aparece con 2 tiros en la nuca en una cuneta. Esta es la historia que parece un folletín, lo cuentan como un folletín y no se cree. Bueno, pues esto es una de las muchas cosas de estas extrañas que ocurrieron en aquella época. Juan Fruger, que nos quedan 2 minutos nada más y queda pendiente el asunto al que desde mi punto de vista es importante entrar, del juicio que los líderes republicanos formulaban, del Frente Popular para ser más precisos, formulaban sobre Companys, del que no se fiaron jamás. Bueno, de Companys no se fió nadie, el propio Azaña, presidente de la República, es quizá el más duro, ¿no?, con las aseveraciones de Companys, llegando a decir que si eso es lo que va a ser de la relación en plena guerra civil entre Cataluña y
y España, él prefiere darle la razón en la victoria a Franco. Eso en plena guerra civil el presidente de la República, y eso lo dice por la actuación que estaba teniendo Companys. El resto de políticos son, vamos, los socialistas, sobre todo Negrín e Indalecio Prieto, son tremendamente críticos con él, al que le consideran, Negrín le tacha de traidor, jefe del gobierno durante la guerra civil. El presidente de la República prefiere irse con Franco que con Companys. El jefe de gobierno le tacha de traidor. Indalecio Prieto le critica la cobardía que ha mantenido siempre. Y un individuo tan sumamente bestial como Largo Caballero, Lenin español, habla de la brutalidad con la que se está comportando en Cataluña. Todo eso es bastante significativo del personaje. ¿Y a qué se refieren todas estas personas con lo que está haciendo en Cataluña? Bueno, si me permites unos datos sobre la represión, creo que podrían venir caso para explicar esta cuestión. En Cataluña son asesinadas unas 9.000 personas en la retaguardia. De esas 9.000 personas, algo menos de 1.000, 900 y pico, fueron sometidas a juicio. Quiere decir que 7.000, muchas, fueron directamente asesinadas sin ningún tipo de procedimiento judicial. Hay 400 condenas a muerte firmadas directamente por Luis Companys y otras 800 firmadas por orden de Luis Companys por alguno de sus consellers dentro del gobierno de la Generalidad. La Esquerra Republicana de Cataluña tenía una checa propia en la calle Carolinas número 18 de Barcelona, donde desaparecían las personas y jamás se encontraban los cuerpos. Es el único caso de una checa donde no se ha encontrado un solo cuerpo de las personas que fueron allí detenidas. Y el dato que a mí me parece más significativo es que después de las 9.000 desapariciones constatadas, de los 9.000 asesinatos constatados, cerca del 50% de los cuerpos jamás se han encontrado. Un detalle, lo que controlaba realmente Companys era Barcelona. En Barcelona son asesinados 1.000 religiosos. Dentro de esos 9.000, 1.000 son religiosos. Estamos hablando en torno al 60% de los religiosos de Barcelona. Pues estos datos son lo suficientemente impactantes como para poder cerrar este programa con esa impresión. Nosotros no vamos a hacer el juicio político de las Cortes, pero sí el juicio de la historia, contar lo que realmente pasó. Y sobre estos elementos usted puede formular su propio juicio sobre el personaje, sobre Luis Companys. Pío Moa, muchísimas gracias. Muchas gracias. Juan Fruber, muchísimas gracias. A ti, buenas noches. A ustedes también muchas gracias por estar con nosotros y nos veremos de nuevo en Tiempos Modernos.